Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros. Esta noche la hora la estamos dedicando a hacer una reflexión en torno al informe sobre desarrollo humano que ha sido presentado este día por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Agradecemos que nos acompaña en nuestros estudios Rodrigo Barrera. Él es el coordinador del informe 2018. Soy joven y ¿ahora qué? Es así el título de este informe. Rodrigo, buenas noches, es un gusto. Gracias, bienvenido. Buenas noches. Excelente. También agradecemos a Cristian Salazar. Él es el representante residente del Sistema de Naciones Unidas en nuestro país. Cristian, bienvenido. Buenas noches. Gracias por tenernos. Buenas noches a todas y todos. Excelente. Bueno, para comenzar, trataremos de hacer en una hora este esfuerzo, ¿no? Por resumir todo un documento que ustedes han elaborado como todos los años, ¿no? Y ahora, Cristian, dedicado a los jóvenes. Ustedes lo titulan este informe sobre desarrollo humano 2018. Soy joven y ¿ahora qué? Y lo cierran con una pregunta interesante, ¿no? Porque no sé si me equivoco, pero me parece que es pocas veces ustedes plantean el tema, el título y ahora con una interrogante. Pero bueno, lo presentaron esta mañana, ¿no? Esta mañana lo presentamos en un acto con el presidente, vicepresidente, canciller y muchos jóvenes, sociedad civil, empresa privada, con una canción con Chaka Idrés que hicimos especialmente para este tema. Y sí, fue una presentación especial, no solo por el tema, es el primer informe desde el año 97 que sacamos informes de desarrollo humano. Es el primer informe dedicado a la juventud y lo hicimos también con la participación de muchos jóvenes creativos salvadoreños, así que fue un momento especial. O sea, la participación de los jóvenes en este informe, sí, activamente, opinando, tanto en la presentación del informe como en el mismo informe. Hicimos en el contenido. Un montón en el contenido, un montón de discusiones con grupos focales de jóvenes, encuestas especiales, sí, etcétera. Interesante, ¿no? Porque de repente a veces tratamos de establecer fórmulas o recetas, pero sin considerar a quienes pueden ser los afectados o beneficiados. Bueno, el primer gran reto para ese informe fue escuchar y hablar con los jóvenes y hacer un informe que sale también desde ellos. El segundo gran reto fue buscar un buen balance en reconocer las grandes fortalezas de la juventud sin desconocer los grandes retos que enfrentan. ¿En qué momento dijeron ustedes ahora ha llegado el momento de dedicar entonces un informe y centrar este informe, esta investigación en los jóvenes? Eso tiene que ver con los datos poblacionales de El Salvador, con la transición demográfica. A partir de los próximos años, todavía la población económicamente activa del país va a ser la mayoría y a partir de del 2030, 2034, esto se va a invertir. A partir de este momento, una minoría de personas económicamente activas va a tener que sostener en el país una mayoría de personas económicamente dependientes. Y en ese sentido, invertir a la juventud ahora va a generar mucha riqueza y mucho crecimiento para todo el país. Por eso dijimos, ahora empieza la ventana de oportunidad de lo que llamamos el bono demográfico. Cristian, en el pasado se hablaba mucho, decía, los jóvenes son el futuro del país. Ahora se dice, son el presente. Son el presente, son 2 millones de personas entre 15 y 29 años, el 30% de la población, y son la población que va a llevar el país, eso sí, el presente, pero futuro, va a llevar el país hacia un crecimiento económico y hacia un desarrollo humano alto en los próximos años, si es que se invierte ahora. Y el informe da cuenta en qué áreas hay que invertir, en qué áreas hay que apoyar para que esto suceda. Excelente, Rodrigo. Estaba viendo un dato puntual que tiene que ver con el índice de desarrollo humano. Por ejemplo, se plantea desde 1990, ¿no? O sea que si hacemos referencia sería en los últimos 27 años. Y ahí se decía que en 27 años se pasó de 27.4%, bueno, de 0.52 a 0.67. Yo no sé, obviamente no soy experto en esta parte de las estadísticas, pero quisiera preguntar, cuando vemos esa estadística en 27 años, ¿es muy lento cómo se ha ido avanzando o cómo se puede catalogar? Exactamente, uno de los elementos que destaca el informe es que El Salvador desde 1990 hasta ahora ha tenido un incremento en su índice de desarrollo humano que es del 26%, lo cual, digamos, en un periodo de 27 años se reconoce que la inversión en las
capacidades de las personas ha sido significativa, sobre todo a favor de los jóvenes, ¿verdad? Porque lo que encontramos es que los jóvenes tienen un índice de desarrollo humano no referido al ingreso que es mayor que el de las personas adultas. Sin embargo, como mencionabas, justamente el crecimiento del índice global de desarrollo humano es todavía muy lento, ¿verdad? Y especialmente en la última década, un poco más, hemos estado todavía estancados a nivel de 0.66, 0.67, y necesitamos hacer esfuerzos para que este alcance un nivel de 0.70, que es el nivel considerado de desarrollo humano alto. Sí, yo creo que es importante enfatizar en esa aclaración, ¿no?, que estamos hablando del índice del dato global. Del dato global. No es específico sobre jóvenes. En el caso específico de los jóvenes, que considera nada más la escolaridad y la esperanza de vida, sí es mayor para las personas jóvenes que para las personas adultas. Esto significa, ¿verdad?, que los jóvenes han sido los grandes beneficiados del desarrollo humano en los últimos 27 años, porque ellos han logrado, digamos, niveles de escolaridad que en promedio son más altos que la población adulta y que además han logrado tener una expectativa de vida mayor a la de sus padres. Claro, yo creo que es importante destacar un poco, creo que Cristian ya lo mencionaba al principio, el tema del bono demográfico, ¿no? Es relevante en el presente porque, no sé, uno de repente piensa que esto también puede ser un desafío en el futuro si no se aprovecha. Es un desafío, bueno, si no se aprovecha significa que el país se va a quedar atrás, porque es esta generación de jóvenes que va a tener que crear la riqueza y avanzar el país. Si no se invierte, si no se los empodera, no van a poder hacerlo, y son ellos los que toca tomar la batuta, por decirle de alguna forma. En otros países que están creciendo más o donde la juventud tiene más oportunidades y menos adversidades como acá, claro, se van a desarrollar más rápidamente, pero es el momento ahora de hacer ese llamado, precisamente porque el informe también da cuenta que es la generación de jóvenes salvadoreños con mejores capacidades en la historia del país. O sea, aquí hay un capital humano mucho mejor formado que antes. Además, hemos medido la resiliencia de los jóvenes, o sea, su capacidad de imponerse a las adversidades que están enfrentando en el país y que son significativas. Tienen valores altos. Hemos medido en una escala de 5 esa capacidad de los jóvenes y el dato que sale es 4.37, o sea, alto. Y por eso decimos que acá hay un momento histórico de un bono demográfico de una generación de jóvenes que tienen el potencial, pues démosle. Cristian, a ver si ponemos el tema de bono demográfico en palabras más sencillas para que nos entiendan todos los televidentes. ¿Qué significa bono demográfico en la actualidad y qué es lo que puede ocurrir en el futuro si no sabemos aprovechar esa cantidad importante de jóvenes que ahora se están preparando más? El bono demográfico significa que en los próximos años más gente joven existe en el país que trabaja, económicamente activa. Esta mayoría de personas que trabaja en edad productiva puede generar mucha riqueza para la gente dependiente, para toda la sociedad. Claro, si estos jóvenes actualmente se preparan. Y sí se preparan. Y se les da una oportunidad de trabajo. Y se les da la oportunidad. A partir del 2034, más o menos, eso se va a invertir porque la población está envejeciendo. Entonces, en unos 15 años, esa oportunidad de que hay más gente que sostiene a todos va a cambiar porque el grupo de personas económicamente activas va a ser más pequeño y tienen que sostener más personas dependientes. Por eso esta ventana de oportunidad, cuando hay esa correlación, digamos, entre productividad en el país, entre generación productiva, puede generar este bono. También podemos perder ese bono, por ponerlo así, si no se invierte. Ahora, ¿qué es el caso que ya en el término demográfico un problema que se ha creado en algunos países europeos? No sé si debo entender que, por ejemplo, ya lo tiene España, ¿no? En algunas ciudades en España donde eso ya se ve reflejado la complejidad de que se tienen más personas mayores que jóvenes. Esta transición en América Latina es algo por la cual pasan todas las sociedades en su desarrollo. O sea, esto es algo que a todos nos toca
en todo el mundo. ¿Tiene que ver con la expectativa de vida? Tiene que ver con una reducción de la mortalidad infantil, claro, mayor expectativa de vida, mejor salud, la gente vive más tiempo. Y en Europa tú ves lo que pasa es que, claro, cuando hay más y más gente, digamos, mayor de edad, con los gastos de salud, que la atención que necesitan, los sistemas de protección social, las pensiones, todo eso, viene bajo bastante presión. Y entonces, para disminuir esa presión en el futuro y garantizar que todos tengan un sustento, es esta generación ahora que hay que apoderar. Por eso dedicamos el informe precisamente ahora a ese tema de juventud. Y claro, Rodrigo, este es un país con ya decíamos entonces, con una fuerte presencia de jóvenes. Exactamente. El 30% de la población son jóvenes. Y más concentrados en el área urbana que rural. En esto, digamos, de cada 10 jóvenes, 6 viven en el área urbana y 4 viven en el área rural. Sin embargo, para nosotros lo más relevante es destacar que existen 5 grupos de jóvenes que identificamos que se están quedando atrás. La Agenda 2030 tiene un principio que habla sobre la necesidad de no dejar a nadie atrás, y nosotros creemos que dentro de la juventud hay 5 grupos que se quedan atrás, que son los jóvenes que están fuera, en riesgo de deserción o fuera del sistema educativo, los jóvenes que están en transición al mercado laboral, que son aquellos que se gradúan de educación media pero pasan al mercado de trabajo, los jóvenes rurales, las mujeres jóvenes que no estudian y realizan trabajo doméstico, y los jóvenes que viven en condiciones de riesgo. Esos 5 grupos creemos que si se hacen inversiones significativas en, digamos, el bono demográfico, lo que requiere es hacer inversiones en las capacidades de las personas para que cuando los jóvenes lleguen a la población en edad de trabajar puedan ser más productivos y generar mayor riqueza. Entonces, enfocarse en esos 5 grupos es una de las prioridades para aprovechar el bono demográfico. De acuerdo, debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco, me parece a mí que en esto hay también un poco el tema del costo, un sacrificio también muy alto que están pagando los jóvenes, sobre todo por la situación de violencia y homicidios en el país. Vamos a una pausa, regresamos. Promedica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. ¿Quiénes son nuestros invitados? Cristian Salazar, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y Rodrigo Barraza, coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD. Nos quedamos en el segmento pasado, hablando un poco de, decíamos, Cristian, yo decía, bueno, un poco el término del costo, el sacrificio también a veces de ser joven en El Salvador, sobre todo por la situación de violencia, los homicidios, y ustedes señalaban de alguna forma, por ejemplo, en la tasa de homicidios, cómo se aumentó de 114.9 en 2010 a 162.2 en 2015. ¿Cómo es el panorama entonces? Bueno, primero, las tasas de homicidio han bajado en los años pasados, gracias a Dios, pero los jóvenes siguen siendo las víctimas más grandes de la violencia. La tasa de homicidios entre los jóvenes es el 53% más alto del promedio. Sobre todo son los hombres jóvenes, donde hoy los homicidios se vuelven la causa principal de mortalidad, más que las enfermedades. Y está la violencia sexual, que sobre todo afecta a las mujeres y sobre todo a las mujeres jóvenes. Es preocupante que en el grupo entre 15 y 19 años esté el grupo de mujeres jóvenes más atacadas, más agredidas, más sujetas a violaciones sexuales, con consecuencias, por ejemplo, la elevada tasa de embarazos tempranos y las consecuencias que tiene eso para las niñas. Así que ahí hay todo un conglomerado de impacto de la violencia que afecta el desarrollo de los jóvenes, y por eso en el informe hay varias propuestas también cómo poder apoyarles, protegerles mejor. Cuando usted hacía referencia al tema de resiliencia, tiene que ver mucho con esto, la condición que enfrentan los jóvenes y cómo logran sobreponerse a pesar de las circunstancias. Esto es lo impresionante que encontramos. Tal vez la descripción de los problemas que enfrentan los jóvenes de alguna forma u otra, con buenas estadísticas, pero la gente lo sabe, nosotros lo sabemos. Lo que es nuevo de este informe es que hemos medido la capacidad de los jóvenes de resolver, de sobreponerse a estas adversidades. Esto es nuevo porque generalmente se ve la juventud como un problema.
hay mucha estigmatización de los jóvenes. Cuando usted pregunta en las encuestas a la gente qué significa la palabra joven, asocian con mara, pandilla, vagancia. Acá hemos cambiado el enfoque, hemos dicho, bueno, medimos la capacidad de ellos. El índice de resiliencia de los jóvenes salvadoreños es muy alto y eso impresiona dadas las condiciones en las cuales viven. Y esto es muy importante porque, repito, si tienen una muy buena formación, si tienen mucha resiliencia, cuando uno invierte en ellos va a sacar mucho, por decir, rendimiento, y ellos van a poder con poco avanzar mucho. Entonces, esto es una de las recomendaciones más importantes de este informe. Claro, Rodrigo, y todo este tema de resiliencia que tiene que ver entonces que a pesar de los entornos, de los contextos en los que viven los jóvenes, logran de alguna forma salir adelante, pero obviamente que no es suficiente, ¿no? Que los jóvenes puedan tener una capacidad de enfrentarse a esas circunstancias, sino cómo entonces también se les puede ayudar desde todos los actores gubernamentales, no gubernamentales, sociales, políticos en el país. Lo que encontramos cuando analizamos la resiliencia es que la resiliencia depende de varios factores, sí, ¿verdad? Hay factores que son individuales, que son, por ejemplo, la autoestima que tiene el joven, la capacidad que siente que él puede o no resolver ciertos problemas, si tiene figuras que admira. Pero también está el factor relacionado con la familia, con el cuidado, y el factor relacionado con el contexto, ¿verdad? Estos dos elementos, principalmente el de la familia, lo que encontramos es que en el grupo de jóvenes de 15 a 19 años es significativo y es el que más aporta la resiliencia de las personas más jóvenes, ¿verdad? Esto quiere decir que si los jóvenes crecen en contextos familiares que les apoyan, que tienen buena comunicación, entonces son más resilientes. Además, también encontramos que otro factor importante, el contexto comunitario, ¿verdad?, afecta negativamente la resiliencia, especialmente cuando las personas jóvenes son victimizadas o están demasiado expuestas a hechos de violencia. Digamos, con la medición de resiliencia que nosotros hacemos, lo que logramos fue relacionar cómo el nivel de resiliencia de una persona joven iba bajando a medida se estaba o más expuesto a hechos de violencia o se era con más frecuencia víctima de violencia. Esto quiere decir que si logramos crear contextos seguros en la familia, en la comunidad, entonces los jóvenes van a tener una mayor capacidad de afrontar las adversidades. Y en ese momento, el tema de violencia, ¿cuál es el impacto que tiene en términos de costos, obviamente humanos, pero también el tema de costos económicos para el país y para la familia, desde luego? El costo económico, realmente un ejercicio que hicimos cuando analizamos el contexto de violencia que enfrentan los jóvenes, fue calcular cuál es el costo económico de la violencia en contra de las personas jóvenes. Ya antes se habían hecho mediciones de que el costo económico de la violencia en El Salvador a nivel global era el 16% del Producto Interno Bruto en 2014. Nosotros, para el año 2017, lo que calculamos fue el costo de la violencia en contra de las personas jóvenes y estimamos que este representa entre 600 y 800 millones de dólares, que es el equivalente a entre 2.4 y 3.3% del PIB, que no es menor, ¿verdad? Comparado, si uno hace comparaciones, digamos, como economista, con los presupuestos asignados a educación y otras áreas. Sí, resulta altísimo. Es altísimo, ¿verdad? Y obviamente esos recursos pudieran estar destinados en otras áreas que fomenten un mayor desarrollo humano, ¿no? Excelente. Cristian, pero entonces siempre uno se pregunta, bueno, entonces, ¿en qué momento o cuándo es que se rompe una especie de círculo vicioso en el que puede estar el país y en el caso de los jóvenes? Porque también estamos leyendo datos que tienen que ver con el caso de, les decía en el corte comercial, y ustedes lo reflejan en el informe, la desintegración de la familia, el hecho de cuántos jóvenes viven en este país sin sus padres. Sí, de más o menos la mitad de los jóvenes vive en comunidades, en hogares con problemas de seguridad, y de estos jóvenes, el 49.1% para ser precisos, 40% crecen sin mamá y sin papá. En situaciones así, lo importante es que hay una corresponsabilidad entre las generaciones a nivel local y nacional de apoyar a estos jóvenes, y por eso una de las propuestas importantes de este informe es introducir el concepto de la comunidad educativa ampliada en todo el país. Eso quiere decir que las escuelas que trabajan donde maestros, alumnos, padres de familia trabajan, reciban mayor apoyo, interés
de su entorno, los ADESCO, el sector privado, las iglesias, etcétera. O sea, que la escuela se vuelva una institución de encuentro de todos. Hemos hecho estudios específicos en qué escuelas se maneja mejor el impacto de la violencia, y son las escuelas que están mejor conectadas con la comunidad. Ahora, la escuela, desde luego, en la medida en que se potencia ese vínculo, hay menos posibilidades de que los jóvenes caigan en la línea de riesgo con el tema de la violencia o el tema de las pandillas. Claro, porque por último, mucho del tema de la criminalidad tiene que ver con falta de oportunidades para los jóvenes y también falta de, digamos, pertenencia. Ahí la familia, o si la familia, por ejemplo, si el joven crece sin mamá y papá, el docente tiene un rol muy importante de ser un ejemplo, una persona de integración, de cariño hacia la persona, de escuchar. Entonces sí, la escuela tiene un rol importante, pero no lo puede ejercer solo. Sí. El director de la policía, de la escuela, no puede ejercer esto solo. Necesita realmente un entorno de solidaridad en la comunidad. Sí, tenemos un gráfico en este momento en el full pantalla que estamos ahí. Obviamente no vamos a entrar a tanto detalle por el tema obviamente que son muchos datos, pero en términos gruesos, Cristian, ¿cómo se puede explicar? Porque esto tiene que ver con la situación educativa de las personas jóvenes, 15, 19 años en términos porcentuales. ¿Cómo se explica? Un poco así rápido, sin entrar demasiado en detalle, digamos por el tema de tiempo. Bueno, Rodrigo, pues, en este caso, ¿verdad? Lo que tratamos de reflejar con esto es, bueno, si los jóvenes están o no dentro del sistema educativo. El informe identifica que uno de los grupos particulares, ¿verdad?, que están, que necesitan una especial atención, ¿verdad?, son los jóvenes fuera del sistema educativo en riesgo de deserción. Y en este gráfico lo que mostramos es cuál es la proporción de jóvenes que están dentro del sistema educativo en el nivel que le corresponde. Cuántos tienen sobreedad. Sí, ¿qué sería lo más dramático de resaltar? Yo creo que lo principal que tenemos que destacar es que el 37% de los jóvenes entre 15 y 19 años tienen, digamos, desertó del sistema educativo o no tienen un nivel educativo que corresponde con su edad. Y el otro tema es 28% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Ahora, este dato lo estamos analizando más en detalle en el informe, porque los así llamados nini, los que estudian y trabajan, muchas veces se asocia en la población como, digamos, que son vagos o no, que el que quiera encontrar trabajo, encuentra trabajo. Sí, más estigmatización al respecto. Más estigmatización al respecto. Bueno, si uno lo ve más en detalle, ya en forma estadística, científica, el 77% de estos jóvenes son mujeres jóvenes que realizan tareas en los hogares, hasta 35 horas por semana trabajando en el hogar, muchos cuidando hermanos, hermanas, hijos, incluso propios. Ahí vamos al tema del embarazo temprano. Sí. O sea, hay una serie de factores que aquí a muchas mujeres jóvenes les impiden la integración al mercado laboral y construir su futuro y el futuro del país también. Excelente. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, ahora sí, quiero que respondamos un poco a la pregunta que hicimos a manera de introducción. Vamos a una pausa, regresamos. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Pues bien, Cristian y Rodrigo, cuando introducimos el tema, decíamos, los jóvenes se estima que son el presente más que el futuro en este momento en nuestro país. Entonces preguntábamos qué tipo de apuestas deben diseñarse entonces para que esta afirmación deje de ser, digamos, una especie de retórica o una frase vacía. Entonces, ¿cómo abordar este tema para poder salir? Y por eso preguntaba en el segmento pasado, Cristian, para romper el círculo vicioso que de alguna forma se ha tenido en el país y que en este caso de los jóvenes, al igual que otros problemas, prácticamente estamos hablando de problemas crónicos que vive El Salvador. No hay como una solución mágica acá, que tú haces eso y todo cambia. Claro. Lo que nosotros proponemos es una nueva arquitectura de política más integral. En temas de educación, por ejemplo, universalizar la educación media, fortalecer mucho su relevancia para el mercado laboral local, la educación técnica. En cuanto al tema de empleo, menos de 2 de cada 10 jóvenes que entran al mercado laboral tienen acceso a un empleo decente, o sea, con una remuneración decente, prestaciones sociales, etcétera. Y entonces ahí, por ejemplo, pensamos que esta transición del joven de educación a trabajo es una fase crítica. Y por eso, por ejemplo, propuestas muy
concretas como un programa nacional de pasantías que ayude a los jóvenes. Ese primer paso es una de las propuestas que hacemos ahí, como en muchos otros de estos temas, es una cuestión de una buena colaboración entre Estado y empresa privada para avanzar estos espacios para los jóvenes. Sí, porque uno piensa de inmediato entonces que el nivel de conexión, de conectividad de las universidades con el sector privado, desde luego. Universidad, sector privado, pero ya en la escuela. La reforma de las currículas para dejar más espacio a que puedan aprender las destrezas que necesitan los jóvenes en su entorno local, donde hay demanda laboral para ellos, es una de las propuestas concretas también. O sea, el país debería entrar ya a hacer una revisión de la currícula educativa. Sí, hacerlo más relevantes para el mercado laboral. Eso implica también un buen diálogo entre el sector privado y el Estado sobre cuáles son las destrezas necesarias. Sí, pero esto es saber entonces el perfil del profesional que se está preparando desde las universidades y la demanda que se tiene en el mercado laboral. Nosotros hacemos mucha énfasis en que hay que fortalecer a la educación técnica en el país. No todos que van después al estudio, a la licenciatura, encuentran un trabajo. Claro. Y más bien hay mucha demanda en el sector productivo para estas profesiones técnicas, y acá creemos que no hay suficientes ofertas para fortalecer esta área que abre muchas posibilidades de trabajo para los jóvenes. Sí, y en algún momento les decía, en medio del corte, Rodrigo, que es un ejemplo, digamos, que tenemos en el país que no necesariamente es tan positivo, bueno, positivo como una idea original quizás, el caso de los Megatech, ya que siguen operando, siguen funcionando, pero bueno, se preparan los jóvenes, entonces, ¿y para qué? Decíamos en algún momento determinado el caso de La Unión, donde está el Megatech, está el puerto, y se suponía que había ahí una conexión, ¿no? El puerto, y se necesitaba tener una infraestructura clave en el tema de la parte de educación, de tecnificación de los jóvenes, pero bueno, no hay puerto, por lo tanto, entonces, y ahí hay un tema bastante sensible, ¿no? Exactamente, digamos, la integralidad que tiene la propuesta que hace el informe, lo que busca es que no pueden dejarse de lado las políticas económicas que fomenten el crecimiento y que fomenten el empleo, particularmente para las personas jóvenes, ¿verdad? Es necesario que poner, digamos, el tema del empleo al centro de la política económica, pero además comenzar con planificaciones de cuáles son los sectores que lo van a demandar, hacer apuestas estratégicas de invertir en esos sectores y obviamente vincularlo con las capacidades y las habilidades que se van a formar desde el sistema educativo. Pero eso implica que no hay que abandonar tampoco la política económica. Ahora, si estamos hablando entonces de educación de calidad. Sí, y pertinente. Más que calidad, digamos, también es de pertinencia a las realidades geográficas y territoriales, ¿verdad? Los jóvenes, digamos, particularmente el tema del Megatech es un buen ejemplo, sí, ¿verdad? Digamos, estaba diseñado con el fin de una demanda productiva que iba a surgir, exacto, del puerto, pero hay otros sectores que también tienen demandas particulares, ¿verdad? Como pueden ser las áreas con vocación agrícola, las áreas con vocación industrial. Entonces, la formación tiene que ir siendo relevante para las realidades que, digamos, sociohistóricas que se viven en los territorios donde viven las personas jóvenes. Claro, bueno, y en este momento que está bastante en boga esta palabra que tiene que ver con las zonas económicas especiales, Cristian, por ejemplo, de lo que se está hablando para la zona oriental, claro, es un anteproyecto de ley que apenas ha comenzado a discutirse en Asamblea Legislativa y que de alguna forma está vinculado de si China o no China, pero bueno, pero ese es otro tema. Pero el tema es zonas económicas especiales. Obviamente, si se pueden instalar polos de desarrollo, también se requiere de, ¿qué sería? La mano de obra especializada, no técnica. Una de las áreas que estamos tocando es la formación de la juventud rural. El país está ante grandes tareas de un cambio en su producción agrícola por el cambio climático. La adaptación al cambio climático para el país va a ser en los próximos años muy importante y pasa por una mejor formación, por innovaciones que hay que traer a la agricultura de los jóvenes. Eso va a variar de departamento a departamento, por eso sí creemos que un enfoque territorial
a las políticas es importante, pero basado en el potencial económico que tienen, en los índices de pobreza multidimensional y los índices de vulnerabilidad ambiental. O sea, sí un enfoque territorial, pero no solo centrado en lo económico, sino tomando esos factores que son lo que hoy llamamos los factores que permiten un desarrollo sostenible, porque no mucho ayudaría si invertimos en polos de desarrollo que sacan en un cierto momento riqueza económica y después se caen porque la tierra se agota y por cualquier otro problema ambiental que haya. Los jóvenes están ahí en el centro para mover adelante las innovaciones que se necesitan, pero sí creo que con un enfoque territorial es que lo que sí es un buen enfoque para enfrentar los problemas del país. Perfecto. Vamos a hacer la última pausa comercial. Regresamos al cierre de 8 en punto. Volvemos. Bien, dos temas para avanzar y para cerrar la entrevista. Cristian, ustedes hablan de un pacto intergeneracional y uno se pregunta de inmediato quiénes deben de participar, quiénes deben de involucrarse en este esfuerzo entonces, y el otro tiene que ver obviamente con el hecho de que estamos en un contexto prácticamente electoral, ¿no? El próximo año hay elección presidencial el 3 de febrero, habrá para junio del próximo año entonces un cambio en la administración de la gestión pública, pero bueno, son dos cosas. Pero en el pacto intergeneracional entonces, ¿quiénes y cómo? Bueno, todo lo que estamos hablando no es un tema que un sector solo puede resolver ni abordar. Por eso aquí el Estado, la empresa privada, las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, todos deberían priorizar el tema de juventud, la inversión en la juventud conjuntamente. Tiene que ser una especie de acuerdo nacional de priorizar a la juventud. Y lo llamamos intergeneracional por dos razones, porque primero todos tienen que trabajar juntos, no solo los jóvenes, para que su situación se mejore, pero también se necesita esa perspectiva de década, más allá de un periodo gubernamental. Y en ese sentido también tener estos consensos mínimos, por ejemplo, para el financiamiento de estas inversiones, que van a tener que ser graduales, pero graduales con continuidad en el tiempo. Esto requiere, para ser sostenibles, claro, porque si no, tú inviertes y se pierde el impacto. Entonces, esto requiere consensos básicos entre no solo las fuerzas políticas, el gobierno, pero también todos los otros actores sociales que tienen responsabilidades en ese país. Sí, uno piensa de inmediato, por ejemplo, el país ha tenido dificultades en el tema del desarrollo y la evolución de las políticas públicas y sobre todo con planes que se diseñan y algunos se pueden plantear para 10, 15, 20 años, pero al final cuando hay un cambio de gobierno, incluso el mismo partido político y no se da continuidad. Nosotros vemos el cambio de gobierno en la democracia siempre es una oportunidad, porque en esa fase de cambio de gobierno con campañas presidenciales, etcétera, nuevas ideas, prioridades se discuten, se pueden acordar y pueden entrar ya en un ciclo de planificación gubernamental, pero por eso hacemos énfasis, no puede ser una cosa solo del gobierno, tiene que ser una cosa que la empresa privada, temas ambientales, temas de mercado de empleo, tiene que trabajar muy a la par y tiene que haber un diálogo entre estos sectores. Por decirlo, las iglesias, el tema de familia, muy importante también. O sea, aquí todos tienen su parte y su responsabilidad. Es una corresponsabilidad de toda la sociedad. Perfecto, Rodrigo. Y la parte financiera que tiene que ver con la sostenibilidad de estas iniciativas, imposible hablar de la parte fiscal, ¿no? Claro, la parte fiscal es muy importante y por eso nosotros consideramos que debe haber un principio de equidad también en el manejo de la política económica relacionada con las finanzas, ¿verdad? Y en eso es importante el involucramiento de las personas jóvenes, porque las personas jóvenes tienen que participar de este acuerdo intergeneracional como actores beneficiados y que demanden también que las políticas públicas tengan esta solidaridad intergeneracional, ¿verdad? Porque por eso el principio de desarrollo humano sostenible que usamos no solo tiene que ver con el tema ambiental, sino también con el tema de que la deuda es un problema que pasa de generación a generación y por eso se necesita un consenso que involucre a las personas jóvenes para que se inviertan en aquellas cosas que les preocupan a ellos y eso pasa por el empoderamiento de las juventudes, obviamente. Ahora, de lo contrario, lo que podemos presenciar en un momento determinado es entonces más endeudamiento y no necesariamente que el país evolucione o avance y que caigamos en una situación de estancamiento. Las inversiones que se hacen
por ejemplo, que se van a tener que hacer son necesarias, porque si no se hacen ahora en esa fuerza joven productiva, el país va a quedar atrás. Otros evolucionan más rápido. En educación ya la inversión que el país hace está por debajo de los promedios de América Latina, por ejemplo. Claro. O sea, hay temas que hay que hacer, pero repito, o sea, con un espacio fiscal reducido, uno tiene que priorizar y tiene que ponerse de acuerdo cada año cuánto va a poner, y en ciertas áreas no debería haber una lucha todo el tiempo de qué es lo que el país necesita. Este acuerdo, este pacto intergeneracional debería definir estas áreas mínimas de consenso para que puedan tener esa continuidad en el tiempo y que nadie diga esto es de ese partido, esto es de nación. Por ejemplo, el tema de apuesto de cuánto se invierte de Producto Interno Bruto del PIB en educación. Por ejemplo, esto, sí. Y también las metas. Queremos universalizar la educación media, sí o no. O sea, hay que trabajar, eso nosotros sostenemos. Primero hablemos sobre lo que se quiere lograr, qué metas, y después cuánta plata podemos poner para alcanzar estas metas. Primero, qué queremos, y después cuánto cuesta y cómo vamos a buscar, digamos, los dólares para alcanzar. Sí, y a pesar de todo, Cristian, sí hay esperanza. Nosotros acá presentamos un informe al país que da cuenta de los grandes retos, pero que dice al país hay una juventud de una formación mejor que antes y con una resiliencia que creo que es algo salvadoreño de alguna forma, que cuando hay problemas se busca la solución, y los jóvenes tienen ese don del país y hay que fortalecerlos, y ahí si se hace eso, en 10 años el país va a ser un país diferente. O sea, tampoco habría que abrumarse. No creemos, hay que ser realistas con la situación, pero si uno deja abrumarse por eso, todo queda negativo, o sea, no se cambia nada. Lo que se cambia con esperanza y con visión a largo plazo, y acá el país puede estar orgulloso de sus generaciones jóvenes y apoyarlas, y ahí vamos a ir adelante todos. Excelente. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Cristian, qué gusto que haya compartido con nosotros esta Igualmente, noche. Gracias por tenernos acá. Excelente. Gracias, Rodrigo. Gracias, William. Un gusto. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron a 8 en punto. Nos vamos a ver mañana a las 8 de la noche en punto con otro tema importante que tiene que ver, pero esta vez va a ser sobre el tema del fútbol, la crisis del fútbol en nuestro país. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.